Hola, hola. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este episodio de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Hoy estaremos nuevamente hablando del tema de los accidentes de tránsito, pero esta vez lo vamos a enfocar sobre los accidentes de tránsito donde hay responsabilidad del Estado. ¿Y responsabilidad del Estado por qué? Porque puede ser un accidente ocasionado porque no hubo un debido mantenimiento en las vías, porque no hubo una debida señalización, cosas como estas. Soy Diego Cortés, abogado experto en pensiones, y estamos en Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Bueno, para hablar del tema de hoy, de los accidentes de tránsito, nos vuelve a acompañar el doctor Leonardo Abraham Vázquez, quien es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad del Área Andina y especialista en accidentes de tránsito con una experiencia ya de más de 10 años. Doctor Leonardo, gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. ¿Qué tal, doctor Diego? Muchas gracias por la invitación a este nuevo episodio. Muy buenas a todos los televidentes, toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a hablar de un tema de accidentes de tránsito, pero nos vamos a enfocar, como les había dicho, en la responsabilidad del Estado. ¿Por qué en los accidentes de tránsito puede haber responsabilidad del Estado, doctor Leonardo? Doctor Diego, son múltiples los casos que se puede presentar para que exista una responsabilidad del Estado. Puede ser un mal mantenimiento de las vías, de las señales de tránsito, cuando hay intervenciones del Estado o operaciones administrativas, ¿cierto? Cuando de pronto el Estado compra un predio para hacer alguna infraestructura de ellos y con ese montaje de la infraestructura causa daños a terceros, a otras personas. Son múltiples los casos que se pueden dar para que exista la responsabilidad del Estado. Cuando de pronto están haciendo obras en las calles, ¿cierto? Que pues para mejorar y para poner más bonita la ciudad en los sitios donde se estén haciendo este tipo de obras, y resulta pues que se levantan todas las calles, pero quedan afectados, pero los peatones sufren, se caen. No necesariamente tiene que ser un accidente de tránsito, también puede ser un peatón porque no hubo una debida señalización, por ejemplo, ¿cierto? Claro, O dejaron total. un hueco destapado, o no le pusieron una cinta, en fin. Todo eso ocurre y eso es lo que ocurre cotidianamente. Claro, doctor Diego. Vamos a hablar, doctor Leonardo, aquí nos habían escrito también, digamos, sobre una situación particular que la quiero traer a colación para explicarle aquí también a todos nuestros seguidores. Bueno, este caso ocurrió en una vía entre un municipio, vamos a decirlo, de Caldas, ¿cierto? Entre varios municipios de Caldas, y entonces me relata ella que fue el hermano quien se desplazaba desde la ciudad de Chinchiná hacia Palestina. Digamos que están ahí como de cierta manera cerca. Resulta que cuando ya iba llegando a Palestina y estaba casi, digamos, como el día no estaba como muy bien, resulta que de la vía se desprendió un árbol, del lado de la vía. Se desprendió un árbol, cayéndole a esta persona que iba en una moto, falleció. ¿Ahí de quién es la responsabilidad? Pues, doctor Diego, en principio se pensaría que es del Estado, ¿cierto? Porque el Estado es el que tiene la obligación de mantener las vías, por decirlo así, las zonas boscosas. Y en este En caso muy buen sería estado. quién. Él iba entre Chinchiná y Palestina. Hay que determinar muy bien el sitio donde se ocurrió para determinar el factor de competencia. Entonces habría que mirar muy bien el caso puntualmente para determinar quién es el verdaderamente responsable. Y la otra pregunta, ¿quién puede determinar
si la caída del árbol es responsabilidad o no del Estado. ¿Por qué? Doctor Diego, en este caso se requiere de un perito experto en el tema de deforestación, pensaría yo, para que determine si efectivamente esa zona boscosa, me imagino yo que era una zona boscosa, estaba bien conservada, tenía buen mantenimiento, parques y arborización del respectivo municipio que le corresponda tener esa zona en buenas condiciones. Es Lo tenía en buenas responsabilidad del condiciones. municipio hacer el mantenimiento de la vía y de las áreas aledañas a la vía para que no ocurran estos accidentes. Total, doctor, claro. El municipio es el que vela por tener bien su municipio, valga la redundancia, en todos los aspectos, señales de tránsito, zonas boscosas, mantenimiento de las vías, de las calles. Obvio, el municipio es el que Pero tiene que... inicialmente debemos determinar si eso se ocasionó por falta de mantenimiento o no, por falta, porque hay veces que ocurren muchas omisiones por parte de las administraciones de no hacer el mantenimiento debido de las vías, lo vemos en muchas partes, donde vemos que las bermas no las limpian y esto a veces puede ocasionar accidentes porque impide inclusive la visibilidad no solamente de los conductores o de las personas que transitan por estas vías. Aquí es muy importante tener en cuenta eso porque son muchos los accidentes que os ocasionan por estas situaciones. Por eso quiero llamar la atención al respecto con el doctor Leonardo para que las personas sepan que ahí en una situación como esas pueden hacer una reclamación inclusive administrativa y una demanda en la cual pueden obtener, digamos, un resarcimiento de esos perjuicios o una indemnización económica. Sí, doctor Diego, claro, efectivamente. Llegado a presentarse una situación de estas, de las que ya hablábamos anteriormente, si la persona sea el afectado, sea los familiares, porque en algunos casos pues fallecen también, en el caso que acabamos de hablar, que falleció el señor que iba conduciendo la moto, pues son los familiares los llamados a hacer esos trámites de reclamación y en algunos casos será alguna demanda, entonces son ellos los llamados a recibir esa indemnización por En esa este pérdida caso ya es un de ese proceso ser. administrativo, ¿sí? ¿Cómo sería ese proceso administrativo? ¿Cuáles serían, digamos, los pasos a seguir cuando ocurre una situación como estas que tenga que reclamarle ante una entidad, por ejemplo, administrativa, como lo es un municipio? La reclamación es muy similar al tema de indemnizaciones por accidentes de tránsito. Es casi similar. ¿Cómo funciona? Ocurrió el accidente, yo ya tengo pues recopilado todo mi material probatorio, mi historia clínica. Presento reclamación al respectivo municipio. El municipio acepta o no acepta la indemnización. Voy ante la Procuraduría, hago toda una conciliación como requisito de procedibilidad para ya acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero ya en una acción de reparación directa a través del medio de control, de reparación directa, demanda que se presenta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, pues para reclamar esos daños y perjuicios que sufrí por ese accidente o que se le causó a mis familiares, pues en el caso de la pérdida de un ser querido. Bueno, muy similar. situaciones que ocurren a diario y que ocurren cotidianamente que todos podemos ver. Lo mismo ocurre cuando una persona simplemente no fallece, sino que luego de ese accidente queda, digamos, como con una afectación o queda con una, digamos, discapacidad. Bueno, yo quiero, doctor Leonardo, que le hablemos también aquí a las personas de que cuando esto ocurre, cuál es el orden y, digamos, la cadena de los beneficiarios. ¿Quiénes son las personas que reclaman en una situación como estas? Sí, doctor Diego, en principio, si solamente es la persona está afectada, reclamaría pues la persona afectada, ¿cierto? Y reclamarían también sus seres más cercanos, en el caso pues serían los padres, reclamarían los hermanos, reclamarían los hijos y los seres pues queridos del vínculo familiar de ahí de la persona, consanguíneos. Bueno,
Vamos a hablar de cómo puede calificarse, digamos, una indemnización de perjuicios cuando una persona fallece. No importa cuál haya sido la situación, aquí lo importante es determinar si una persona fallece, si hubo una culpa o no hubo una culpa, y si esa culpa fue causada por una infracción o por una, digamos, omisión por parte del Estado, en este caso que no arregló, por ejemplo, las vías, ¿sí? ¿Cómo se puede tasar una indemnización como esta? ¿De acuerdo a qué? Si es una persona joven, si es una persona adulta, si es una persona que tenía obligaciones, si es una persona que tenía responsabilidades, si es una persona que ya tenía, digamos, eh, una formación de vida ya estructurada en ese sentido, porque son muchos los perjuicios que se causan no solo por el fallecimiento de él, sino también para su núcleo familiar y también los perjuicios por las afectaciones emocionales que pueda generar una situación como estas. ¿Cómo funciona esta parte? Claro, doctor Diego, como lo expliqué en el episodio anterior, esto primero que todo, cuando vamos a reclamar lesiones, es muy importante tener un dictamen de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Porque por el dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues vamos a tener, a poder entrar a reclamar. Lo que usted manifestaba es muy importante. Por ejemplo, hay personas que viven del día a día, no tienen un trabajo formal. Entonces, en algunas situaciones, y las personas que viven del día a día, algunas no tienen cómo sustentar o cómo afrontar presentar ese soporte de cuánto devengan. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que se presume que se gana un salario mínimo esa persona. Si esa persona no tiene cómo soportar que se gana, porque hay personas que trabajan el día a día y ganan muy buena plata, pero si no hay forma de soportarlo, pues la indemnización toca tasarla con base en un salario mínimo, porque la ley ya lo ha establecido así, ¿cierto? Entonces, también dependiendo de la patología y de cuánto demore el proceso de recuperación de esa persona, ¿cierto? Porque no es lo mismo, no van a ser los mismos gastos médicos que yo voy a tener que incurrir a ir a 10 terapias a una persona que tenga que asistir a 120, 140 terapias, en el caso de los daños emergentes, ¿cierto? O en el caso del lucro cesante, no es lo mismo que la persona como la que acabamos de hablar, la que tiene un trabajo informal, que toca cobrar sobre un salario mínimo, a la persona que gana 2, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos por nómina. Entonces, esa es la diferencia Entonces, ahí. aquí se tiene en cuenta el daño emergente, el lucro cesante y los daños morales. ¿Cómo se tasarían? ¿Cómo dice la Corte o cómo dice la jurisprudencia al respecto? Ok, doctor Diego, los daños morales se tasan es dependiendo, hay una tabla, en el caso del Consejo de Estado, hay una tabla donde dependiendo de la lesión que sufrió, si es de fallecimiento, caso de muerte, se puede pagar hasta el 100% de esa indemnización, o sea, lo que se cobre por esa persona. Ahí dice la Corte que por daños morales se puede pagar hasta el 100% en caso de muerte. Si es por eso es muy importante tener el dictamen de pérdida de capacidad laboral, por eso enfatizo mucho en esto, tener un dictamen de mi pérdida de capacidad laboral para yo entrar a reclamar esos perjuicios. Entonces, si mi pérdida de capacidad laboral es de un 20, un 25%, con base en eso yo entro a reclamar, con base en las tablas que establece el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, yo entro a reclamar mis daños y perjuicios. No es lo mismo yo tener una pérdida de capacidad laboral de un 20, un 25% a tener una pérdida de capacidad laboral de un 60%. Ahora, es muy importante aclarar que estamos hablando de accidentes de tránsito donde se pueden reconocer indemnizaciones económicas por las afectaciones que hayan ocurrido, como le decía el doctor, por los daños emergentes, por los lucros cesantes, por daños morales, por, digamos, las consecuencias que le haya causado este accidente a las personas que haya afectado, inclusive hayan quedado discapacitadas. Pero esto no exime de la reclamación a la seguridad social en pensiones. Es muy diferente. Es muy diferente una indemnización que ocurra por ocasión de un accidente y por los daños que se hayan causado, a que la persona pueda también reclamar
los derechos que tiene en la seguridad social. Y de esto vamos a hablar en el último tramo de este episodio de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Este es un tema demasiado importante y que también tiene muchas cosas por revisar. Es un tema que requiere de muchos más episodios, pero estábamos hablando que no es lo mismo reclamar una indemnización por los perjuicios que se causen a reclamar los derechos pensionales. Cuando ocurren este tipo de accidentes también pueden haber situaciones que generen la reclamación de un derecho pensional ante la administradora o fondo de pensiones si las personas se encontraran afiliadas. Quiere decir que si una persona tiene una pérdida de capacidad laboral ocasionada en el accidente que supere el 50 más por ciento, puede hacer el trámite de la reclamación de la pérdida de pensión por invalidez ante la administradora o fondo donde encuentre vinculado, o si fallece también la persona, sus familiares y beneficiarios también pueden reclamar la pensión de sobrevivientes. Es muy diferente a la reclamación de una indemnización por accidente de tránsito. Bueno, doctor Leonardo, cuéntenos ya para cerrar este episodio, cuáles serían, digamos, esas recomendaciones especiales para que las personas que tengan un accidente donde tenga que una responsabilidad del Estado nos pueda acudir a sus servicios. Gracias, doctor Diego. No, pues yo les recomiendo es que consulten, en caso de que tengan un accidente de tránsito, consulten siempre a los expertos en el tema, porque muchas veces por falta del conocimiento no llevamos los procesos a feliz término y perdemos en algunos casos ese tipo de indemnizaciones que nos corresponde por haber sufrido ese tipo de daños. Entonces, consulten. Bueno, doctor Leonardo, de todas maneras, le agradezco mucho que usted nos haya compartido todos sus conocimientos en este espacio de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Espero que vuelva a estar con nosotros aquí para poderle explicar a la gente todas estas situaciones tan importantes cuando le ocurre un accidente de tránsito y los beneficios que pueden tener también cuando salen afectados por estos accidentes. Muchas gracias, doctor Leonardo, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctor Diego, por la invitación. Bueno, amables seguidores, esperamos que el otro episodio sea de gran importancia para todos ustedes, con nuestra intención de poderles ayudar y servir a través de este espacio. Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Soy Diego Cortés, abogado experto en pensiones, y los espero para el siguiente episodio. Gracias.